Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que una distancia silenciosa se ha instalado entre tú y el resto del mundo, no estás exagerando. Es martes 23 de junio y el cielo activa su aspecto más exacto del día. Neptuno en Aries toca a Plutón en Acuario en un sextil preciso, abriendo una puerta entre lo que sabes que es real y lo que apenas estás empezando a intuir. Aquí hay una clave concreta para quienes llevan semanas sintiendo que algo profundo está cambiando sin nombre aún. Vamos a desplegar el mapa. Empecemos por lo que está pasando en el cielo, porque el mapa de hoy tiene capas que la apertura apenas rozó. El Sol avanza por Cáncer a 1.2 grados, hundiéndonos en la sensibilidad emocional, mientras la Luna en Libra, en Fa secreciente con un 61.5% de iluminación, nos empuja a tomar decisiones que busquen equilibrio, pero con cuidado. La Luna forma una oposición exacta a Saturno en Aries a 13.4 grados. Esto no es un simple desacuerdo interno. Es un tirón entre lo que necesitas para sentirte seguro emocionalmente y lo que el mundo te exige que enfrentes solo. Sentirás que la responsabilidad te pesa, como si una voz fría te dijera que no hay tiempo para dudas. Sin embargo, hay un alivio técnico. Mercurio en Cáncer, a 24.2 grados, recibe un sextil de Marte en Tauro, a 25.5 grados. Esto activa una comunicación práctica y valiente, ideal para poner sobre la mesa ese tema que evitabas, porque las palabras saldrán con la fuerza justa, sin drama. Además, Venus en Leo, a 10.7 grados, en trígono con Saturno, apuntala a los compromisos afectivos con madurez. No es el momento de gestos grandiosos, sino de promesas cumplidas. El dato histórico de este 23 de junio, en 1960, la NASA lanzó el satélite de navegación Transit 1B, el primer sistema de posicionamiento global. Un recordatorio de que hoy, con Urano en Géminis sextil a Neptuno, la intuición y la tecnología pueden alinearse para darte una dirección clara. El consejo para navegar el día: cuando sientas el peso de la oposición lunar, escribe una lista de lo que depende de ti y suelta el resto. Ese movimiento concreto es tu ancla. Aries. La Luna en Libra se opone a Saturno en tu signo. Esa conversación que dejaste colgada ayer te presiona el pecho desde que abriste los ojos. No es ansiedad, suelta, es el precio de no haber llamado. Marte, tu regente, está en Tauro y sextil a Júpiter. Tienes hasta las 5 de la tarde para desbloquear un tema económico que arrastras desde abril. El cuarto creciente ilumina el balance que evitas entre lo que das y lo que callas. En el amor, Venus en Leo, trígono a Saturno, te pide un gesto firme, no palabras bonitas. En el trabajo, Mercurio en Cáncer sextil a Marte te da la ventana exacta para resolver un malentendido con un colega. Antes del almuerzo, agarra el teléfono y di lo que llevas días omitiendo. El sí que no sueltas hoy se vuelve lastre mañana. No esperes a que el nudo se apriete más. Tauro. Marte a 25 grados de tu signo aprieta el sextil con Júpiter en Cáncer, y ese impulso de reorganizar el cajón de los cubiertos antes del desayuno es tu cuerpo pidiendo orden antes de la expansión. Es martes, día de Marte, y él está en tu casa 1, la energía física se te acumula en la mandíbula si no la sueltas con un movimiento concreto. Sal a caminar 10 minutos sin teléfono, siente el asfalto bajo la planta del pie. En el amor, Venus en Leo en trígono con Saturno en Aries te pide que no negocies tu ritmo. Si alguien apura una respuesta, di "lo pienso mañana" y cierra la boca. En el trabajo, Mercurio en Cáncer sextil a ese Marte tuyo te da claridad para firmar un documento o cerrar un acuerdo antes de las 4 p.m. El consejo de hoy: elige un solo objeto físico, una llave, una taza, y manténlo en la mano mientras tomas 3 respiraciones completas. Tu lentitud no es pereza, es el ancla que te sostiene. Géminis. Urano en tu signo sextila a Neptuno. Esa idea que te despertó a las 3 a.m. no era un sueño, sino un plano que tu mente ya estaba dibujando. Tu regente Mercurio sextila a Marte en Tauro, dándole a tus palabras un peso físico que rara vez sientes. Lo que digas hoy entre las 10 y las 12 de la mañana tendrá efecto inmediato, como una llave que gira en una cerradura oxidada. La Luna en Libra opuesta a Saturno te pone en la encrucijada de una conversación pendiente con alguien cercano, quizás una hermana o un amigo de años.
No es momento para más vueltas mentales. Antes de la pausa del almuerzo, siéntate con un café frente a esa persona y di lo que llevas semanas girando en tu cabeza. Hoy, 23 de junio de 1988, un científico llamado James Hansen advirtió al Congreso sobre el cambio climático. A veces una sola declaración verdadera redefine el futuro. La tuya también puede. Cáncer. Mercurio y Júpiter se aprietan en tu signo a solo 4 grados de distancia, y esa idea que te despertó a las 3 de la mañana no es insomnio, es un mapa que tu mente ya trazó. La luna en Libra desde tu casa 4 tensa un diálogo con Saturno en Aries, y el hogar se siente como un campo de tiro donde cada palabra que no dijiste pesa más que las que pronunciaste. No necesitas resolverlo todo ahora. Antes de que el sol caiga, siéntate en el borde de tu cama con los pies descalzos sobre el suelo y respira hondo 7 veces. Ese gesto ancla tu miedo en la tierra y le quita volumen a la tormenta. Tu energía está en ese umbral entre lo que sabes y lo que te atreves a nombrar. Hoy no se trata de avanzar, sino de reconocer que ya estás donde necesitas estar. Leo. Venus en tu signo, a 10.7 grados, forma un trígono con Saturno en Aries. Esa sensación de que alguien no está valorando tu generosidad tiene un nombre y un rostro, y hoy puedes ponerle límites sin perder la elegancia. La luna en Libra, opuesta a Saturno, activa tu casa de las alianzas. Una conversación postergada sobre dinero o reconocimiento pide que ocurra antes del atardecer. No es momento de esperar que adivinen tu luz, es momento de mostrarla con medida. En trabajo, Mercurio en Cáncer sextil a Marte te da la claridad para resolver un malentendido técnico que arrastras desde el jueves. Con Plutón retrógrado en Acuario tocando tu casa de la salud, una rutina física que abandonaste vuelve como llave para despejar la cabeza. Antes de las 5 p.m., siéntate 5 minutos con los ojos cerrados y respira lento, visualizando tu pecho abierto al sol. Tu reino se construye con lo que dices sí, no con lo que toleras callando. Virgo. Con Mercurio y Júpiter a menos de 4 grados de distancia en Cáncer, esa idea que te rondó durante el desayuno tiene suficiente peso para convertirse en plan antes del anochecer. La luna en Libra, opuesta a Saturno desde el mediodía, te aprieta el intestino cuando recuerdas un compromiso que pospusiste. No es ansiedad gratuita. Tu cuerpo sabe que ese asunto requiere un ajuste fino. En el trabajo, la conjunción Mercurio-Júpiter te da claridad para resolver un detalle administrativo que otros pasaron por alto. Aprovecha la ventana entre las 2 y las 4 p.m. para exponerlo. En lo personal, Venus en Leo tocando a Saturno te pide un gesto de servicio concreto, no palabras bonitas. Lava los platos, dobla esa ropa, ordena el escritorio compartido. Tu energía hoy se refina en la acción silenciosa. Antes de dormir, pon la mano sobre tu hombro derecho y respira 3 veces. Lo que soltaste ya no te pertenece. Libra. La luna en tu signo se opone exacta a Saturno en Aries, y esa sensación de haber dado más de lo que recibiste ayer tiene un nombre, el límite que no te atreviste a poner. El martes regido por Marte te pide acción, no más espera diplomática. Venus en Leo, desde tu casa de la comunicación trígono a Saturno, puedes hablar con claridad sin romper el vínculo, solo necesitas soltar la necesidad de que todo sea perfecto. En el trabajo, Mercurio sextil a Marte te da la precisión quirúrgica para cerrar un asunto que arrastras desde la mañana. Antes de las 4 de la tarde, siéntate 5 minutos en silencio con los ojos cerrados y pregúntate qué peso no es tuyo. La balanza no se equilibra sumando cargas ajenas, sino soltando las que te pidieron cargar sin preguntarte. Escorpio. Marte en Tauro, tu casa 4, recibe un sextil de Mercurio en Cáncer, ese mensaje que borraste a las 2 a.m. de la semana pas. Hada tiene una réplica que te llega hoy antes de las 5 de la tarde y no es casualidad que justo esa persona aparezca qua. La presión de Saturno en Aries te cuadra la nuca desde el amanecer. La luna en Libra, opuesta a Saturno, te deja en el medio. Quieres cerrar un ciclo doméstico, cambiar la cerradura, mudar un mueble, pero algo se resiste. No es el otro, eres tú. El sextil Urano-Neptuno te pide un movimiento concreto. Antes del mediodía, sal de tu rutina de trabajo y camina 3 cuadras en silencio, sin teléfono.
Ese gesto físico despeja lo que tu mente embrolla con análisis infinitos. No tienes que resolverlo todo hoy, solo abrir una puerta que dejaste entrecerrada. Sagitario. La luna en Libra se opone exacta a Saturno en Aries esta mañana y ese pulso entre lo que quieres soltar y lo que te exige retener te está dejando sin aire. Mercurio y Júpiter se aprietan en Cáncer, justo en tu casa de la espiritualidad y los cierres. No es casual que un tema del pasado reaparezca hoy como una pregunta sin respuesta. En el trabajo, evita escalar una discusión antes de las 2 de la tarde. Marte sextil a Júpiter te da impulso, pero la oposición Luna-Saturno endurece las posturas. En el amor, Venus en Leo, trígono a Saturno, favorece un gesto sincero, no una declaración grandiosa. Antes del ocaso, sal a caminar sin rumbo fijo durante 15 minutos. Deja que el movimiento desanude lo que la mente no puede resolver. El horizonte es más ancho de lo que tu prisa te deja ver. Capricornio. La luna en Libra opuesta a Saturno en Aries tensa el cable entre lo que debes administrar y lo que otros esperan que resuelvas, y ese peso en la nuca no es imaginación, es estructura pidiendo límite. Tu regente Saturno, a 13 grados de Aries, recibe un trígono de Venus en Leo, lo que significa que una conversación que pospusiste sobre recursos compartidos o tiempo invertido tiene ahora una ventana para cerrarse sin fricción. En el trabajo, evita asumir lo que otro no termina. La oposición lunar te empuja a cargar responsabilidades ajenas. Antes de las 5 de la tarde, marca un punto de corte en una tarea que arrastras desde la semana pasada y no retomes hasta mañana. El gesto de cerrar el expediente físico o digital te devuelve autoridad sobre tu agenda. Lo que construyes no necesita ser perfecto, solo firme para sostener el próximo piso. Acuario. Saturno en Aries cuadra a la luna en Libra desde tu casa de la comunidad, y esa idea que guardaste por miedo al que dirán pide salir antes de las 4 de la tarde. El nudo en el pecho no es inseguridad, es tu instinto sabiendo que el momento es ahora. Hoy Marte en Tauro sextila a Júpiter en Cáncer, activando tu casa del trabajo en red. Ese proyecto que avanza a cuentagotas recibe un empujón inesperado si compartes el borrador con alguien de otro círculo. Neptuno sextil Plutón, exacto y retrógrado en tu signo, disuelve la frontera entre lo que sueñas y lo que construyes. En el amor, Venus en Leo trígona a Saturno. Una conversación pendiente con tu pareja o alguien que te atrae se vuelve más sólida si hablas desde lo que quieres, no desde lo que temes perder. Antes del atardecer, elige un gesto físico, sostén algo frío en las manos, cambia de silla para romper el patrón mental que te repite que no es posible. Tu diferencia no es ruido, es la frecuencia que otros aún no aprendieron a sintonizar. Piscis. Con Neptuno y Plutón en sextil exacto desde tus casas de identidad y transformación, ese sueño recurrente que tuviste anoche, el del pasillo sin salida, trae un mensaje concreto que tu mente racional sigue bloqueando. La luna en Libra frente a Saturno en Aries tensa, tu deseo de complacer a todos contra la necesidad de cerrar un ciclo con alguien que ya no suma. Marte en Tauro sextil a Júpiter en tu casa 4 te da la fuerza física para reorganizar un espacio doméstico que arrastra polvo emocional. Antes del mediodía, coloca un objeto que ya no uses en una bolsa para donar. Ese gesto ancla el cambio que tu intuición ya decidió. El agua que fluye no se pregunta si el cauce es correcto. El sol en Cáncer y la luna cuarto creciente te dejan, al caer la tarde, esa sensación de tener una conversación pendiente con vos mismo, la que empezaste y dejaste a medias. Antes de meterte en la cama, pone la mano sobre el pecho y pregúntate qué necesitas soltar para dormir liviano. No hace falta que lo resuelvas todo ahora, solo reconocerlo ya alivia. Mañana el cielo no trae grandes cambios, así que quédate con lo que hoy te hizo bien. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.